No, la segunda engañada, la presidenta de México, porque le dijeron que la estructura de Morena iba a funcionar para acercarle personas que pudieran representar sus ideas, su equipo político de los. Bienvenidos camaradas a minuto 92. En este video vamos a escuchar cómo Ciro Gómez Leiva se hartó de un facho y en vivo en su programa le cerró el hocico. Camaradas, al programa de Ciro Gómez Leiva fue invitado un borolista, quien fuera secretario particular de Felipe Calderón cuando fue presidente. Se llama Roberto Gil Suárez, quien también hay que decirlo, quiso participar en la elección al Poder Judicial, nada más que fue desechado. No aprobó para ser candidato. Entonces, la opinión que fue a vertir con Ciro Gómez Leiva va desde muy adentro de su ardor. Entre lo que dijo, a grandes rasgos, fue que Morena solamente vale 13 millones de votos, que la 4T vale 13 millones de votos, que fueron las personas que salieron a votar el domingo pasado. No se acuerda de los 36 millones de votos que consiguió Claudia y con los que arrasó contra su candidata Xóchitl Gálvez. Mientras sigan olvidándose del pasado, van a seguir de mal en peor estos opositores. Pero bueno, también se puso a criticar a los que salieron victoriosos en esta elección, pues diciendo que todos eran morenistas, que ya el poder judicial estaba cooptado por la 4T. Pero antes que estaba cooptado por la oligarquía no decía nada. Incluso todos sabemos que Norma Piña se reunió con Alito Moreno y con el del PAN, Marco Cortés, y no estaban invitados los de Morena a esa reunión antes de las elecciones presidenciales. Pero bueno, eso son cosas que no las dicen ni las critican. Bueno, camaradas, estaba diciendo tantas babosadas este señor que hartó a Ciro Gómez Leiva, quien detuvo el programa y le cerró el hocico. No les cuento más para que lo vean con sus propios ojos y lo escuchen. Y pues vámonos allá. Les pido que por favor se pasen por todo el video y que lo compartan en sus redes sociales. Ciro Gómez Leiva le cierra el hocico a funcionario de Borolas enviado para pegarle a la elección del Poder Judicial. Y pues toda esta nueva instancia de supervisión, de evaluación de los jueces, este tribunal disciplinario. Roberto, buen día, Roberto Gil. Buen día, Ciro. Qué gusto saludarte. Buen día a todos. Pues efectivamente, el 11 de octubre yo estuve en tu estudio anunciándote mi intención, anunciando desde tu espacio la intención de competir. Reafirmo lo que dije en aquel momento, se les podía ganar porque solamente 9 millones de mexicanos con acordeón pudieron lograr que Morena pusiera a los órganos cúspide del Poder Judicial, a la Corte y al Tribunal de Disciplina. Solamente 9 millones, 9.7 para ser exacto, siguieron el acordón, se les podía ganar, pero pues no dejaron competir y todo queda muy claro, Ciro, la intención era capturar al Poder Judicial desde las candidaturas. El acordeón es el último momento de una trama, de una operación. Todo esto empezó desde el comité de selección. Yo quiero recordar ahí los que se quedaron en el camino. Por ejemplo, una persona que debió de haber sido por lo menos considerado una persona cercana a la izquierda, un Jaime Cárdenas, por ejemplo, que lo dejaron en el camino, no lo dejaron competir. Y así muchos, puedo mencionar a una centena de personas que pudieran tener credenciales, méritos para poder aspirar a conducir bajo este nuevo modelo, al modelo que ellos inventaron, pero no fue así. Segmentaron, se apropiaron de los comités de evaluación. Ahí Ricardo Anaya en la tribuna del Senado mostró las credenciales de una de las evaluadoras que no sabe ni contestar
para cuándo y cómo procede el juicio de amparo. Ciro, esto ya quedó confirmado, solamente pudieron hacerse del Poder Judicial manipulando los comités de evaluación y después con acordeones. Pero fíjate, yo digo que en esta elección, Ciro, hay tres engañados. El primero es el pueblo de México, porque al pueblo de México le ofrecieron que iba a elegir a los jueces, magistrados y ministros. No fue así. Eligió una estructura guiada por un acordeón ilegal. Y luego hablaremos de dónde se pagó ese acordeón, porque por ahí hay algunas sospechas de que ese acordeón se pagó con recursos públicos. Luego lo platicaremos, si me permites eso, Ciro, si se confirma la Sí. evidencia que estamos recabando. Segundo, la segunda engañada, la presidenta de México, porque le dijeron que la estructura de Morena iba a funcionar para acercarle personas que pudieran representar sus ideas, su equipo político. De los 9 ministros, evidentemente 8 tienen carrera y procedencia en la Ciudad de México. 8. De los 9 ministros electos, 8 hicieron carrera política o profesional en la Ciudad de México. En este país no existe ningún otro jurista de ninguna otra región distinta a la Ciudad de México que pueda aspirar a llegar a la Corte. De los 9 ministros de la Corte, 8 han hecho carrera política o profesional. Salvo quien será presidente. Salvo el que será presidente, que Hugo Aguilar. hizo su historia en Oaxaca, pero cercano al obradorismo. Pero fíjate nada más, de los 9 ministros de la Corte, 8 han sido funcionarios o han hecho carrera política en la Ciudad de México. Es decir, el grupo político de la Ciudad de México, la cuna del obradorato, ahora se convierte en la casta judicial. Lenia Batres, ¿dónde ha hecho carrera política? Ciudad de México, que gobernó Claudia Sheinbaum entre 2018 y 2023 también, ¿eh? Sí, claro, pero solamente de esos 8, solamente 2, Ciro, podemos colocar alguna cercanía con la presidenta. Yo creo que todos, el resto, pues tienen más cercanía con otros grupos políticos de la Ciudad de México. Por ahí se les coló un jurista que se formó en Iztapalapa con Clara Brugada. Por ahí se le coló a la consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, la Ciudad de México, los grupos políticos, la cuna del obradorato en la Ciudad de México, pone la nueva casta judicial. La segunda engañada, la presidenta de México. Y el tercer engañado, Ciro, que tuvo que cambiar de opinión, que tuvo que renunciar a sus convicciones sobre cómo tenía que formarse un nuevo poder judicial, que tuvo que ir contigo ahí a tu espacio a defender una reforma judicial contra todas sus convicciones. El tercer engañado, Arturo Saldívar, Ciro. ¿Por qué? Por lo menos. Porque mira, de los 7 candidatos, 5 a la Suprema Corte y 2 al Tribunal de Disciplina, cercanos a Arturo Saldívar, a los que protegió en el comité de evaluación. De los 7, ¿sabes qué porcentaje de votación sacaron? Menos del 2%. Por ejemplo, Fabiana Estrada Tena, exsecretaria de Estudio y Cuenta de Arturo Saldívar, 1.98% de la votación. Es el tercer engañado, porque hizo todo este poder judicial, esta reforma al poder judicial, para agandallar a los suyos espacios en el poder judicial, y lo dejaron en la banqueta. Hasta se tuvo que cambiar de casilla el señor Saldívar, el que le redactó la reforma judicial al régimen, el que puso la cara, el que está pagando con reputación este atropello y este esperpento, lo dejaron abandonado. De los 7 candidatos, 5 a la Suprema Corte y 2 al Tribunal de Disciplina, no sacaron más de 2%.
Yo creo que Tengo el que señor decir, Saldívar se vio. Roberto, que tengo que interrumpirte y decirte que es tu opinión y es tu evaluación, ¿no? Es mi evaluación, por supuesto, no lo digo yo, Ciro, lo dice Tengo que Roberto decir. Gil. Sí, pero tengo que Anal- subrayarlo, es tu es evaluación, mi, ¿no? es mi evaluación del proceso. Otro, Ana María